Pero también los niños, al igual que nosotros quisimos conocer, se puede vivir, se puede estar adaptado a la sociedad, debe ser aislado la persona que tiene un trastorno bipolar. ¿Cómo se determina? Usted lo está viendo en este programa. Pero lo más importante y lo más divino de este programa es que fueron precisamente esos niños a quienes, por supuesto, nos encanta su manera, esa generación de relevo, de preguntar todas esas dudas sobre un tema que ellos les llamó la atención para ser presentado en un festival científico de una escuela de la ciudad, del estado Carabobo, y de verdad que me encantó. De verdad que sí, y entonces continuamos con esa entrevista que fue muy productiva y por supuesto yo hoy estoy observando y aprendiendo al igual que ustedes. ¿Cómo uno puede diagnosticar el trastorno bipolar? Bueno, hay muchas características. Hay criterios diagnósticos, ¿verdad? Los criterios diagnósticos tienen que ver con sobre todo el cambio de un estado de ánimo a su opuesto, ¿verdad? Eso no lo diferenciaría de trastornos maníacos exclusivos, ¿verdad? Únicos, o de depresiones tradicionales, ¿verdad? Entonces, fíjate, es bipolar, pasa de un polo al otro. Entonces tú vas a encontrar personas que tienen una manía, un episodio maníaco, y luego pueden hacer un episodio depresivo después, ¿verdad? O pasan de una manía y luego un estado de ánimo normal, ¿verdad? Entonces esos cambios. ¿Y cómo se haría cuando es manía? Bueno, cuando tú es manía ves el exceso de energía, la locuacidad, la persona establecen relaciones de familiaridad muy intensas con personas que poco conocen, pueden hacer gastos económicos exacerbados teniendo poca plata, pueden ir de un sitio a otro, ¿verdad? El estado de ánimo puede ser demasiado alegre o irritable, eso sí es la fase maníaca. Si es en la fase depresiva, bueno, serían ideas deprimidas, poca energía, apatía, poco apetito, trastornos del sueño. ¿Existen maneras para prevenir este trastorno? Bueno, no digamos como prevención, sino más bien detección temprana, porque dijimos que es multifactorial, hay múltiples factores involucrados, psicosociales, biológicos, ¿verdad? Y que no los tenemos claros todavía. O sea, el trastorno bipolar es lo que en medicina se denomina enfermedades idiopáticas, o sea, que no podemos establecer una relación causa-efecto, que yo pueda decir, bueno, hay una lesión o una disfunción que me explica esto. No, son multifactoriales, entonces, claro, es más difícil prevenirlo porque hay muchos factores involucrados. Yo diría hacer énfasis en la detección temprana para el tratamiento rápido, y la psicoeducación, que tanto el paciente como su familia sepan, conozcan esta enfermedad y sepan su curso. Para las familias es más difícil tomar la función de cuidadoras con pacientes de patología psiquiátrica. Sí, o sea, el cuidado de los pacientes, de todo tipo de pacientes, de los psiquiátricos en general, muchas veces cuando son enfermedades crónicas se enferma el cuidador también, ¿entiendes? Porque es una sobrecarga. Bueno, no se enferma de la enfermedad que tiene el paciente, sino bueno, a veces el cuidador se deprime, a veces el cuidador se estresa mucho, ¿verdad? Pero nadie está mejor cuidado que por su familia. ¿Pero qué significa esto de patología psiquiátrica? Bueno, las enfermedades de la mente, ¿verdad? Enfermedades mentales, ¿verdad? No son enfermedades. Todas las enfermedades generales tienen un componente somático y un componente mental, ¿verdad? O sea, la gente está enferma también de su cuerpo y de su espíritu, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver las enfermedades como en esa globalidad, no nada más separar las enfermedades nada más de la mente o enfermedades del cuerpo, sino están involucradas las dos cosas, ¿verdad? En la parte de la ciclotimia o bipolar 3, ¿es cierto que se dice que el individuo no experimenta periodos de descanso entre ambas fases? Muchas veces ni siquiera puedes diferenciar las dos fases, sino es una sola fase donde están mezclas. Esos altibajos del estado de ánimo pueden transcurrirse en minutos o en horas, ¿entiendes? La persona está deprimida, de repente está deprimida, es como un trastorno como de tipo mixto, ¿verdad? Los cambios son muy rápidos o inclusive se superponen. En el bipolar 4, que se conoce clínicamente como manía farmacógena, esto es debido al ingerimiento de muchos medicamentos. Bueno, eso depende del tipo de clasificaciones internacionales que tú utilices. La que se utiliza aquí en Venezuela es la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades. DSM-4 tiene unas clasificaciones distintas. Aquí más bien preferiríamos usar el de comorbilidad. O sea, la gente tiene su trastorno bipolar y es comórbido con el trastorno por consumo de sustancias.
Una persona bipolar que viva en su hogar, normalmente con su familia, ¿qué ayuda puede proporcionar estos familiares? Mira, la comprensión, fundamentalmente comprender estos estados de ánimo que no se deben a la misma persona, sino a la patología que le está presentando. O sea, esa persona no es que sea irritable, sino que por su enfermedad está irritable, no es que sea una persona mala, ni que las cosas que haga sean por un asunto de su personalidad, de su persona, sino es por la patología que le está pasando, por el problema que está pasando. Entonces, comprensión de lo que está pasando, tener su apoyo y sobre todo afecto, cariño, ¿verdad? Hacia el familiar que sufre esta enfermedad, hasta estabilizarlo. Una persona con trastorno bipolar puede actuar de manera no adecuada si las personas lo tratan mal. Por ejemplo, un adolescente con trastorno bipolar y los compañeros lo traten mal por tener esa enfermedad, ¿puede llegar a hacer cosas indebidas? Sí, sobre todo puede pasar de la manía a la irritabilidad, se puede tornar agresivo, ¿entiendes? Entonces, por eso el manejo implica comprender el problema y no provocarlo, sino más bien seguirlo un poco la corriente para no perder la relación de empatía, de afectividad con él, bueno, y sugerirle que el tratamiento médico, contactar a un especialista. ¿Usted ha tenido la oportunidad de trabajar o diagnosticar a una persona con trastorno bipolar? Bueno, sí, claro, es una de las 10 primeras causas de hospitalización en el hospital donde yo trabajo, en el Hospital Psiquiátrico de Bárbula, y también en la consulta es una de las causas más frecuentes. ¿Dónde se ocupa más este problema, en los niños o en los adultos? Mira, el diagnóstico de trastorno bipolar generalmente se hace varios años después de la aparición del primer episodio. O sea, aparece como subdiagnosticado. Muchas veces este trastorno se inicia en la adolescencia, pero viene a diagnosticarse en la edad adulta, ¿verdad? Bueno, por fallas en la detección temprana, ¿verdad? Entonces la idea es el diagnóstico temprano. Entonces muchas veces los episodios pasan como debajo de la mesa, o sea, la persona tiene este episodio, no duerme, hace grandes gastos, conductas inadecuadas y bueno, como después vuelve a la normalidad, entonces no se diagnostica el trastorno bipolar y puede volver a repetir otro episodio maníaco o un episodio depresivo, ¿verdad? Entonces siempre se dice que se diagnostica entre 5 y 10 años después de aparición de la enfermedad. Bueno, como lo dijimos al principio, gracias por permitirnos estar con usted y aclarar nuestras dudas sobre este trastorno tan difícil que es para nosotros. No, bueno, mis felicitaciones por haber agarrado este tema. Me parece muy bien que el tema de la enfermedad mental no sea considerado un tabú, sino que los niños puedan estudiar, hablar de estas enfermedades, de la patología como cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Y eso ayuda a la gran tarea de la psiquiatría de ahorita, el nuevo milenio, que es la desestigmatización de la enfermedad mental. O sea, conocer la enfermedad, comprender la enfermedad, sabemos que la puede tener cualquiera de nosotros y bueno, yo creo que eso ayuda a la detección temprana y yo creo que también a la prevención. Bien amigos, nosotros nos despedimos por el día de hoy. No quiero más que darle las gracias tanto a esos representantes y a esos niños por habernos permitido conocer este tema a través de sus preguntas, a través de sus dudas y por supuesto darle las gracias al doctor Telles por darnos este material tan maravilloso que nos ha ayudado a conocer el trastorno bipolar. Y a ustedes por estar en sintonía nuestra. Hoy no quiero más que decirle, me despido diciéndole que de los niños también aprendemos.